Dicen que Accio se decidió con espolones, fuego y destreza en el remo, pero cuando llegó la mañana decisiva, una de las flotas ya venía rota desde antes, no por un solo golpe, por semanas de estrechamiento, por puertos perdidos, por convoyes que no llegaban, por fiebre, por hambre, por la clase de espera que no conserva una fuerza, sino que la vacía. El 2 de septiembre de 31 a.C., frente a la costa occidental de Grecia, en la boca del Golfo de Ambracia, el aire ya no tenía olor a promesa militar, tenía olor a cuerda mojada, alquitrán viejo, sudor encerrado y madera recalentada por demasiados cuerpos viviendo demasiado cerca del deterioro. El agua golpeaba bajo los cascos con esa calma cruel que a veces precede a las derrotas largas. Antonio todavía tenía barcos grandes, altos, pesados, hechos para aguantar castigo y convertir el combate en una presión brutal de masa, madera y hierro. Sobre el papel seguía siendo una fuerza temible. En el agua ya era otra cosa, porque la guerra no siempre destruye primero en el choque. A veces empieza mucho antes, en el espacio que se encoge, en la ruta que deja de ser ruta, en el puerto que una semana atrás parecía salida y ahora se parece demasiado a una trampa. Eso fue lo que Agripa entendió mejor que nadie. No necesitaba hundirlo todo de una vez. Le bastaba con volver inhabitable la posición de Antonio, cortar escalas, tocar puertos, hacer incierta cada comunicación, obligar a que cada día de espera costara más que el anterior. La presión no cayó como un trueno sobre el campamento. Fue algo peor, una reducción paciente. El horizonte siguió ahí, pero cada vez servía menos, y dentro de esa reducción empezó a pudrirse la fuerza real de la flota. Un barco espera suministros y recibe demora, luego excusas, luego nada. Una nave de enlace parte al anochecer y no vuelve. Un punto costero deja de responder. Un rumor sobre velas enemigas llega antes que la noticia segura, y para cuando la noticia se confirma ya no importa demasiado, porque la pérdida ya está hecha. Así se deteriora una posición antes de admitir que está cercada. Dentro del campo de Antonio, la guerra se volvió corporal. La sal abría de nuevo heridas viejas en las manos. La tos pasaba de tienda en tienda. Había hombres que tardaban demasiado en incorporarse y otros que miraban su ración con una concentración extraña, como si calcularan no cuánto les alimentaba, sino cuánta obediencia podía comprarse todavía con tan poco. Los barcos seguían allí. Sí, también seguían allí las corazas, los oficiales, las órdenes, pero la capacidad de responder con limpieza empezaba a deshilacharse, y en una flota como la de Antonio, eso era letal. Sus naves grandes exigían tripulaciones enteras, sanas, coordinadas, capaces de mantener ritmo y dirección bajo presión. Exigían continuidad, exigían mando estable, exigían cuerpos que todavía respondieran como una sola herramienta. Cuando eso falla, el tamaño deja de intimidar, empieza a estorbar. Lo que parecía fortaleza se vuelve gasto, lentitud, dificultad para girar, dificultad para corregir, dificultad incluso para sostener la imagen de control. Roma seguía usando palabras antiguas: república, legitimidad, magistraturas, ley. Pero a esa altura el futuro dependía menos de esas palabras que de cosas mucho más materiales: grano, puertos, dinero, lealtad, marineros capaces de remar sin desplomarse, oficiales capaces de transmitir una orden y verla cumplida. Octavio podía presentar el conflicto como una defensa de Roma frente a Cleopatra, como una guerra necesaria contra una influencia extranjera. Era una imagen útil, fácil, repetible, y precisamente por eso funcionaba. La realidad era más incómoda. Seguía siendo una guerra entre romanos, entre hombres formados en la misma máquina de mando y violencia, destrozándose por el derecho a heredarla. Pero en Accio la propaganda importaba menos que el desgaste. Antonio quedó comprimido cerca de la boca del Golfo, con una concentración de fuerzas que cada semana empeoraba su propia situación. Esperar ya no devolvía fuerza. Moverse era arriesgarse. Quedarse también.
En algún punto, la diferencia entre mantener la posición y aplazar la ruina empezó a desaparecer, y él debió sentirlo. No hace falta imaginar un gran discurso ni una escena teatral. Basta algo más pequeño. Un hombre al mando mirando demasiado tiempo el agua abierta, oyendo informes que cada día ofrecen menos soluciones, sabiendo que una orden dada tarde puede parecer prudencia, hasta que de pronto ya solo es retraso. Ahí empieza la clase de incertidumbre que no se dice en voz alta, pero modifica todo lo que toca. Entonces aparece el detalle más inquietante de la mañana: las velas, no como adorno naval, no como simple preparación de rutina. En ese tipo de combate, el rendimiento decisivo estaba en el remo. La vela podía ayudar antes o después, pero en plena lucha también podía estorbar, arruinar una maniobra, convertirse en carga inútil en el peor instante. Si aún así estaba lista en naves decisivas, el significado era difícil de suavizar. La salida tenía que seguir disponible, no para todos necesariamente, no de la misma forma, pero disponible, y Cleopatra estaba situada donde esa posibilidad no era abstracta. Eso no convierte la batalla, de inmediato, en fuga. Todavía no. Los remos seguían bajando. Las órdenes seguían corriendo por cubierta. El frente seguía siendo frente. Sin embargo, desde el momento en que una parte de la formación avanza sabiendo que existe una vía pensable de escape, la cohesión deja de ser completa. El combate aún no ha empezado, y ya no todos obedecen exactamente al mismo final. Ahí se daña una línea, no siempre con gritos, a veces con imaginación. Del lado de Octavio no había nobleza especial, había ventaja acumulada. Sus hombres conocían el mismo mar áspero, el mismo sudor rancio, el mismo cansancio de campaña, pero llegaban más enteros, comían mejor, respondían mejor. Sus capitanes no necesitaban improvisar el sentido de la mañana en el último minuto. Ya sabían qué debían evitar y qué debían prolongar, no dejar que los grandes barcos enemigos convirtieran la lucha en un aplastamiento cercano, conservar movilidad, abrir espacio, alargar el esfuerzo hasta que el desgaste previo terminara de cobrar lo suyo. Amanece. Los cascos oscurecen el agua cerca de la boca del golfo. Los remos levantan destellos breves. Una gaviota gira arriba, indiferente. En una cubierta, un oficial ve una vela recogida y lista donde preferiría no verla. Más allá, otro hombre observa el hueco entre naves con demasiada atención. Nadie necesita explicarlo. Todavía no se han tocado, pero una de las dos fuerzas ya avanza con una fractura dentro. Por eso decir que Accio fue solo una batalla naval se queda corto. Antes de ser choque, fue examen. Antes de ser destrucción visible, fue una pregunta de cohesión. No quién tenía más madera, no quién llevaba más hierro, no quién podía golpear más fuerte. La primera pregunta era otra: ¿qué flota seguía siendo una sola, cuando la idea de escapar dejaba de ser rumor y empezaba a aparecer una opción real? Dicen que Roma fue a Accio para protegerse. Lo más inquietante es que, antes de mover barcos, Octavio logró algo más importante. Consiguió que Roma empezara a aceptar la guerra sin llamarla guerra civil. Ese trabajo no se hizo en el mar, se hizo en las palabras, en cómo se ordena un miedo, en cómo se repite un nombre, en cómo un conflicto entre romanos puede vestirse con otro rostro hasta volverse más fácil de soportar. Octavio no necesita demostrar cada acusación con perfección, no necesita una verdad limpia, le basta con una versión eficaz. Antonio ya no está del lado de Roma. Antonio se inclina hacia Cleopatra. Antonio ya no decide como romano, sino bajo una fascinación oriental, una riqueza extranjera, una corte ajena. La fórmula no tiene que ser exacta, tiene que ser útil, tiene que entrar rápido en el oído y salir convertida en certeza prestada. Eso cambia todo, porque una ciudad acepta mejor la dureza cuando antes le han corregido el vocabulario. Si se dice guerra civil, la memoria se llena de nombres demasiado cercanos, de veteranos contra veteranos, de familias divididas, de ambición desnuda. Si se dice amenaza extranjera, la violencia empieza a parecer defensa. La misma flota pesa distinto. La misma ejecución se vuelve más digerible. El mismo enemigo se vuelve más fácil de odiar. Ahí está el verdadero trabajo de Octavio. No solo reunir fuerza, sino administrar el asco,
el miedo y la vergüenza de Roma hasta darles una dirección soportable. En una sala, un senador escucha un nombre y ya sabe cuál debe repetir con más énfasis. No Antonio, sino Cleopatra. En una tablilla, una frase se vuelve más peligrosa cuanto más simple. No otra lucha por el poder, sino la contaminación de Roma por Egipto. En una conversación privada, alguien evita una expresión y elige otra. Parece un detalle menor. No lo es. Así empiezan a obedecer también las ciudades. Primero en la lengua. Roma no necesita creerlo todo. Solo necesita acostumbrarse. Acostumbrarse a que el adversario tenga rostro femenino y extranjero. Acostumbrarse a que Antonio aparezca después, como si ya llegara deformado por esa cercanía. Acostumbrarse a que la palabra Egipto entre en la frase antes que la palabra romanos. Y una vez que ese orden se fija, matar resulta menos escandaloso. Empiezan a circular indicios, discursos, sospechas acomodadas con cálculo, honores orientales leídos como traición, decisiones de Antonio interpretadas en su forma más venenosa, la presencia de Cleopatra convertida no en alianza, sino en prueba. A esta altura, ya no importa si cada pieza resiste un examen perfecto. Importa que todas empujen en la misma dirección y que juntas le enseñen a la audiencia cómo debe sentirse. Eso es lo que vuelve tan eficaz la operación. No obliga a Roma a olvidar que Antonio es romano. Le enseña a reaccionar como si ya no importara. Mientras tanto, en Grecia, la realidad no se parece a ningún discurso. Allí no hay frases elegantes ni categorías cómodas. Hay espacio cada vez más estrecho, decisiones cada vez más caras y una fuerza que sigue imponiendo respeto desde lejos, pero pierde solidez en la distancia corta de los días. Antonio conserva barcos grandes, oficiales de nombre pesado, una presencia militar que todavía parece capaz de forzar una batalla seria. Desde un mapa, la posición aún intimida. Desde dentro, se siente de otra manera, no como dominio, sino como presión acumulada. Agripa no necesita una escena heroica, le alcanza con volver incómoda cada opción. Lo suyo no es el relámpago, sino la reducción. Cada puerto tocado, cada enlace inseguro, cada escala que deja de ser segura hace menos falta en el relato que en la vida real de una flota. Y precisamente por eso decide más. Pero esta parte de la historia ya no vive sobre todo en el hambre o en la enfermedad. Vive en algo más político, en el cruce entre una campaña que se estrecha y un relato que, lejos de allí, ya la está traduciendo en términos aceptables. En Roma se fabrica legitimidad, en Grecia se agota el margen, y entre ambas cosas se prepara actio. Antonio ya no enfrenta solo a una flota enemiga, enfrenta también una interpretación previa de sí mismo. Si rompe mal, confirmará cobardía. Si espera demasiado, confirmará impotencia. Si se aferra a Cleopatra, alimenta el relato de Octavio. Si se separa de ella, debilita una parte decisiva de lo que todavía puede mover. Cada salida está contaminada antes de ejecutarse. Eso vuelve la posición más áspera, no porque falten únicamente recursos, sino porque empieza a faltar una forma limpia de decidir. Ahí es donde Cleopatra pesa de verdad, no solo como símbolo útil para la propaganda contraria, sino como presencia que mezcla salvación y peligro en el mismo cuerpo político. En Roma, su nombre sirve para simplificar la guerra. En el campo de Antonio, su escuadrón todavía representa movilidad, reserva de capacidad, posibilidad de que algo sobreviva si el conjunto no puede sostenerse entero. Por eso su presencia no calma, tensa, no resuelve la contradicción, la vuelve visible. Y esa visibilidad importa más que cualquier discurso, porque llega un momento en toda fuerza armada en que los hombres dejan de preguntarse únicamente qué orden recibirán y empiezan a preguntarse, en silencio, si todos los que los rodean están entrando en la misma clase de combate. Ese es el punto al que Accio se acerca. No hace falta que alguien anuncie retirada, no hace falta que la desconfianza estalle.
detalle. Basta con que algunos detalles empiecen a parecer demasiado legibles. Las velas regresan ahí, pero ya no como simple recurso náutico. Regresan como problema moral. Su presencia no solo sugiere que existe una salida posible, sugiere algo peor, que no todos han subido a la mañana con la misma definición de victoria. Para unos, vencer todavía significa romper al enemigo. Para otros, puede empezar a significar conservar un resto, abrir un paso, impedir el aniquilamiento total. La vela preparada deja de ser objeto, se vuelve mensaje. Y un mensaje así, visible sobre cubierta, trabaja contra la confianza incluso antes del primer contacto. Un capitán no necesita discutirlo para entenderlo. Mira la tela doblada, mira después la distancia entre su nave y la siguiente. Mira al frente, pero ya no solo al frente. En ese instante, el dispositivo entero cambia de temperatura, porque una flota combate mejor cuando la finalidad es una sola, aunque sea terrible. En cambio, cuando una parte entra pensando en sostener el choque y otra entra midiendo el momento en que podría aprovechar un hueco, la formación sigue existiendo. Sí, pero la unidad interior ya no es la misma. La línea todavía parece línea, la obediencia todavía baja por las cubiertas. Sin embargo, algo se ha vuelto frágil, la certeza compartida, y eso, desde fuera, casi no se ve. Lo que Roma verá más tarde será una versión simplificada. Octavio defendiendo el orden, Antonio perdiéndose en Cleopatra, una gran batalla que corrige una desviación intolerable. La ciudad recibirá el resultado en el idioma que ya estaba listo para recibirlo. Ese es el triunfo político previo, cuando la noticia aún no ha llegado, y sin embargo, la forma aceptable de entenderla ya espera en casa. Por eso esta parte de Accio no trata solo de barcos, trata de preparación emocional, de una audiencia entrenada para llamar rescate a lo que en realidad es otra guerra entre herederos del mismo sistema, de una maquinaria verbal que vuelve presentable lo que, dicho de frente, olería demasiado a ambición, purga y continuación de la guerra civil por otros medios. En el agua, mientras tanto, las dos flotas se acercan, los toletes chirrían, las proas levantan espuma breve, el aire trae sal, cuerda húmeda, metal tibio, y entre los barcos de Antonio ya no pesa solo el enemigo de enfrente, pesa también la sospecha de que el combate no significará lo mismo para todos. Esa sospecha no hunde una nave por sí sola, pero altera la manera de entrar en combate, altera la manera de esperar una orden, altera la manera de mirar una abertura en el mar. Así empieza a deformarse una fuerza antes de romperse, no cuando recibe el primer golpe, cuando descubre que, dentro de su propia línea, ya no todos avanzan hacia la misma clase de final. Dicen que Accio empezó cuando chocaron los primeros espolones, pero para entonces ya había empezado lo decisivo, no en el impacto, sino en la aproximación, en ese tramo nervioso y todavía reversible donde una flota comprueba si sigue siendo un cuerpo o si ya es solo una suma de barcos obligados a parecer juntos. Ahí se descubre qué señal llega limpia, qué capitán conserva autoridad sin repetirla, qué nave mantiene la distancia correcta sin abrir un hueco que otro pueda usar. La mañana frente al Golfo de Ambracia amanece clara y hostil, con ese brillo plano del mar que vuelve todo más visible y al mismo tiempo más difícil de leer. Sobre las cubiertas hay brea tibia, sal seca en los labios, cuero endurecido por el sudor de días enteros, cuerdas húmedas que oscurecen la madera. Un remero acomoda el pie en el apoyo, otro flexiona los dedos antes de cerrar la mano. Un oficial gira la cabeza para medir con una sola mirada tres cosas a la vez: la señal propia, la nave vecina y el espacio entre ambas. Eso último empieza a importar demasiado, porque los barcos de Antonio, altos y pesados, dominan la vista con facilidad. Parecen hechos para decidir una batalla por pura presencia. Plataformas elevadas, costados gruesos, masa suficiente para castigar cualquier error de distancia. Vistos así, todavía intimidan, pero precisamente por eso exigen una precisión cruel. Una nave ligera puede corregir un mal cálculo y salvarlo con maniobra. Una de esas moles no. Si llega tarde al giro,
Si entra mal al ángulo o si recibe la orden un instante después de lo debido, no pierde elegancia, pierde posición. Y en Accio la posición empieza a costar más que la sangre. Muy pronto aparecen cosas que, por sí solas, no significan derrota, aunque juntas empiezan a aparecer su gramática. Un banco de remos entra al agua con una fracción de retraso. La nave contigua corrige antes de tiempo. Un estandarte se inclina, espera respuesta, no la recibe, vuelve a inclinarse. El error no estalla, se propaga. Lo grave no es un fallo aislado, sino el modo en que obliga al siguiente hombre a improvisar, y al siguiente, hasta que el conjunto conserva la forma general, pero ya no la misma exactitud interior. Del lado de Octavio, Agripa trabaja justo contra eso. No le conviene entregarle a Antonio la pelea cerrada que sus grandes cascos desean. Le conviene otra cosa, mantener incómoda la distancia, obligar al rival a girar más de lo que quiere, a sostener tensión sin descargarla, a corregir peso con peso. Sus naves no parecen más temibles a simple vista, parecen más sueltas, y, esa mañana, ser más suelto vale más que ser más grande. Por eso el comienzo no tiene gloria inmediata, tiene espera, tiene cálculo, tiene una violencia todavía contenida que resulta peor para los nervios, porque obliga a cientos de hombres a remar hacia el momento del choque, sin poder liberarse todavía en él. Suenan los cuernos, responden las señales. Algunas naves se adelantan apenas y vuelven a medir. Desde lejos, cualquiera diría que ambas líneas avanzan. Desde dentro, una de ellas ya empieza a discutir con el agua. En un casco de Antonio, ocurre algo que resume el problema entero. El timonel recibe la corrección, la transmite. Los remeros de un costado obedecen. Los del otro tardan medio latido, y durante ese medio latido la nave no gira, se retuerce. No parece gran cosa vista desde fuera. Dentro del barco se siente como si la embarcación dudara. Esa duda pesa, porque el enemigo la ve. Agripa insiste sobre los bordes, amaga, se acerca, se retira, fuerza a que las naves pesadas enseñen más costado del que querrían, y de pronto aparece una imagen que nadie olvida a bordo. Entre dos barcos de Antonio se abre una lengua de agua blanca, estrecha al principio, luego más larga, como una costura arrancada en una tela demasiado tensa. No es aún una brecha, es algo peor en ese instante, una invitación. Varias miradas caen sobre ese corredor al mismo tiempo. Un oficial alza el brazo para cerrarlo. La nave de al lado tarda. El hueco sigue allí un segundo más del que debería existir. Eso basta para que la batalla cambie de temperatura. Los primeros golpes serios llegan entonces, no como estallido heroico, sino como confirmación de que el sistema ya está bajo castigo. Un virote golpea el costado y salta una lluvia de astillas a la altura de la cara. Un infante levanta el escudo tarde, y la madera le arranca la piel del pómulo. Más allá, un proyectil atraviesa un remo cerca del puño. La mitad partida gira sobre el agua como un hueso arrancado. El remero se queda un instante con el mango inútil en la mano, sin comprender todavía que la fuerza del banco acaba de romperse por ese lado. Esa imagen sí deja marca, no el gran espolón legendario, no la proa entrando como cuchillo, un remo partido cerca de la mano, y con él el ritmo entero de una fila que ya no vuelve a entrar igual, porque en estas naves todo depende del ritmo compartido. Si una sección falla, no cae solo un hombre, se afloja la tracción, se desordena la corrección, el casco responde peor. El capitán necesita una maniobra que tarda demasiado en nacer. La batalla naval, vista de cerca, tiene menos de duelo épico y más de mecanismo sometido a presión, hasta que una pieza pequeña empieza a condenar a las grandes. Antonio aún conserva capacidad de castigo. Cuando una nave enemiga calcula mal, el peso de sus barcos sigue siendo terrible. Un casco de Agripa entra más de la cuenta. El costado antoniano se le viene encima con toda su masa. Hay un crujido brutal, metal raspando madera, un garfio que prende.
2 hombres que chocan contra la borda y uno de ellos desaparece entre escudos y piernas. Durante unos segundos parece que la superioridad material todavía puede imponer la historia, pero esos segundos exigen continuidad. Y la continuidad no llega limpia. Una orden se pierde en el viento, otra baja por cubierta y encuentra respuestas desiguales. Un capitán señala hacia el corredor abierto en la línea. La nave que debería cerrarlo vacila porque, para hacerlo, tiene que exponer demasiado el costado. Todo pasa rápido, pero no tanto como para que no se note. Los hombres empiezan a mirar de lado con una frecuencia nueva. Ya no basta con ver al enemigo. Ahora hay que comprobar que la nave vecina sigue siendo vecina y no se ha convertido, sin quererlo, en un problema. Ahí está la trampa verdadera de Accio. No flota solo en el mar, flota entre las naves, en la distancia imperfecta, en la señal repetida, en el pequeño retraso que obliga a todo lo demás a trabajar peor. La línea de Antonio todavía existe. Sí, pero ahora existe como una cuerda demasiado tirante. Aguanta mientras nadie la obligue a corregir demasiado de golpe. Agripa, que entiende eso, no busca una imagen grandiosa para la posteridad. Busca cansar la estructura, hacerla responder tarde, abrirle agua dentro, convertir cada corrección en una deuda táctica que el rival tendrá que pagar unos minutos después en peor posición. Y así, poco a poco, el combate deja de parecer una confrontación entre 2 bloques compactos y empieza a parecer otra cosa. Una flota tratando de conservar forma mientras el mar y el enemigo le discuten cada metro. Un bote mensajero cruza por detrás de las estelas. Una bandera sube, baja, vuelve a subir. Un oficial grita una orden que ya sale con tono de urgencia, no de control. Todavía no hay derrumbe abierto, pero ya hay algo reconocible. El momento en que una fuerza deja de pelear con la tranquilidad brutal de quien impone su plan y empieza a pelear corrigiendo, tapando, llegando tarde a sus propios bordes. Eso es lo que hace de Accio una trampa flotante. No porque el mar esconda un secreto, porque obliga a mostrar, en movimiento, que flota sigue obedeciendo como una sola, y cuál empieza a descubrir que la ruptura no siempre entra desde fuera. A veces se abre, blanca y estrecha, en el agua que queda entre 2 de tus propios barcos. Dicen que Accio tuvo un vencedor claro. Dentro de la batalla, durante un largo tramo, no se siente así. Se siente como si algo empezara a aflojarse en medio del agua y nadie pudiera medir todavía cuánto costará cuando termine de abrirse. A esa altura de la mañana el mar entre las 2 flotas ya no conserva ninguna limpieza. Flotan remos quebrados, trozos de borda, sogas oscuras de agua, escudos que giran despacio antes de alejarse. La superficie aparece y desaparece bajo estelas cruzadas. Espuma rota, maderos que chocan entre sí con un golpeteo hueco. En una cubierta, un trompeta levanta el cuerno para repetir una señal. Una astilla le ha abierto la boca por dentro, y cuando sopla, deja una media luna roja en el bronce. Nadie lo mira más de un segundo. Todos necesitan otra cosa de él, que la nota salga limpia. Eso basta para decir en qué clase de momento están. Los grandes barcos de Antonio conservan poder de castigo. Cuando alcanzan distancia útil, todavía pueden convertir el agua en pared, hierro y peso. Desde sus cubiertas bajan proyectiles, órdenes, amenazas de abordaje. El problema es que ahora cada oportunidad de usar esa fuerza exige llegar bien colocado, y colocarse bien cuesta demasiado. Lo que antes imponía respeto empieza a depender de correcciones demasiado finas para una formación que ya no responde con la misma exactitud. No hace falta un derrumbe espectacular para que eso sea peligroso. Hace falta otra cosa, que el espacio entre 2 naves dure un poco más de la cuenta. Primero es una incomodidad. Un capitán mira a babor y encuentra más agua de la que esperaba. Calcula mal si debe cerrarla él o si la nave vecina ya ha entendido la misma necesidad. Mientras decide, llega otra señal, luego otra amenaza desde enfrente. Luego el timonel le pide medio giro para no regalar costado. Todo ocurre en segundos. Lo decisivo es que ya no puede pensar una sola cosa a la vez. Así empieza a crecer la brecha. No como un agujero limpio, sino como una fatiga geométrica. Cada tramo abierto obliga a otra nave a estirarse. Cada estiramiento complica la siguiente respuesta. Los hombres siguen obedeciendo,
Sí, pero obedecen dentro de una forma cada vez menos cómoda, y una línea naval no necesita partirse por completo para empezar a fallar. Basta con que deje de sentirse continua. Agripa reconoce ese momento con la precisión de quien lleva semanas trabajándolo. Sus barcos no buscan gloria en el centro más duro. Lo que hacen es más ingrato y más útil. Acercan amenaza, fuerzan giro, castigan borde. Desaparecen antes de quedar fijados. Desde lejos parece un combate sin remate. Desde dentro es una insistencia corrosiva. Obliga a los cascos pesados a corregir una y otra vez, y cada corrección tarda demasiado en nacer. Entonces el daño se vuelve visible. Un barco de Antonio intenta cerrar un hueco corto y llega tarde, no por cobardía, sino porque el banco de remos de estribor pierde un golpe entero cuando un remo astillado salta de la chumacera y dos hombres se echan hacia atrás al mismo tiempo. La nave no deja de moverse, pero ya no entra donde debía. En la cubierta vecina, un oficial cree que el cierre ha sido hecho y ordena otra maniobra. Cuando comprende el error, ya ha regalado espacio. Ese tipo de error no hace ruido histórico, pero fabrica consecuencias históricas, porque la batalla cambia justo ahí, cuando la línea de Antonio todavía parece línea, y sin embargo, los hombres que van dentro empiezan a percibirla de otro modo, ya no como una costura firme, sino como una serie de esfuerzos locales que se sostienen unos a otros con retraso. Un marinero mira primero al frente, luego a la nave inmediata, luego al agua libre entre ambas. Cuando vuelve al frente, su gesto ha cambiado. Sigue cumpliendo, pero ya no cumple dentro del mismo tipo de certidumbre. Eso se contagia rápido, no con pánico, con lectura. Uno entiende que el vecino no ha cerrado, otro entiende que el vecino ha entendido lo mismo. Un tercero oye una orden que sale demasiado urgente para ser rutina, y el combate adquiere una textura distinta. Del lado de Octavio la ventaja todavía no parece definitiva, aunque ya tiene forma. No es entusiasmo, es continuidad. Sus tripulaciones siguen respondiendo con menos demora. Sus capitanes no necesitan corregir cada 2 movimientos. Un timonel canta giro y la nave gira. Un cuerno llama y la nave contigua contesta donde debe. En una mañana así, esa clase de normalidad vale más que cualquier gesto heroico. Por eso el centro real de Accio no está solo en los golpes, sino en la administración del tiempo. ¿Quién llega antes? ¿Quién corrige sin rehacerse? ¿Quién puede dedicar la cabeza al enemigo y no al problema inmediato de mantener unido su propio borde? Las naves de Antonio siguen siendo peligrosas de cerca, pero cada minuto las obliga a comprar esa cercanía a un precio mayor, y llega un punto en que la brecha deja de ser una molestia táctica y empieza a parecer una pregunta política. Si Antonio consigue salir con una fuerza todavía reconocible, la guerra continúa. Quedan legiones, quedan recursos, queda una amenaza capaz de reorganizarse y seguir discutiendo el poder romano. Pero si lo que se abre aquí ya no puede cerrarse, entonces no se pierde solo una batalla naval, se pierde la continuidad del mando, se rompe la posibilidad de seguir pareciendo un rival entero. Ahí está la gravedad verdadera de esta hora, no en la espuma, no en el bronce, no en la leyenda posterior, en que una república agotada por décadas de guerra civil está a punto de descubrir que también puede morir así, no con un decreto, sino con una apertura mal cerrada entre barcos. En un sector de la formación oriental, la orientación empieza a cambiar antes que el lenguaje. Nadie proclama retirada, nadie baja una verdad oficial sobre cubierta. Simplemente algunas proas dejan de mirar exactamente donde miraban al inicio del combate. Un oficial percibe el cambio en el ángulo antes de entenderlo del todo. Otro ve que ciertas naves ya no se colocan para sostener el conjunto, sino para aprovechar la primera agua amplia que no se convierta en trampa. Eso altera más que una maniobra, altera la interpretación de todos los demás, porque el instante decisivo de Accio no es el primer hombre que huye, ni el mayor choque, ni el proyectil más vistoso. Es el momento en que varios entienden a la vez que el espacio abierto en la línea ya no tiene por qué cerrarse, puede usarse. En cuanto esa idea se vuelve visible, la batalla deja de ofrecer un único futuro, y cuando una flota entra en ese estado,
Cada capitán empieza a pelear una guerra ligeramente distinta. Uno todavía quiere fijar y castigar, otro quiere sostener unos minutos más, otro empieza a medir por dónde puede pasar, otro solo intenta no quedar abandonado. La unidad exterior permanece un rato, la interior ya no. Agripa no necesita ver más que eso. Sigue presionando donde la respuesta llega despareja, donde un barco corrige y el siguiente no, donde el agua libre dura lo suficiente para convertirse en decisión. Sus naves avanzan, hostigan, se apartan, vuelven. No buscan una imagen hermosa para los cronistas. Buscan que el rival gaste sus últimas reservas en recomponer una costura que ya no quiere cerrarse del todo. Entonces la brecha crece de verdad, no como una calle abierta en el mar, todavía. Primero como una certeza compartida por demasiados ojos. Un remero deja de acompasar el golpe porque gira la cabeza hacia el hueco. El oficial le grita, él vuelve, pero el daño ya no está solo en el banco de remos, está en lo que acaba de ver. Eso es lo que vuelve esta parte de accio irreversible. El corredor abierto no es solo un accidente de maniobra, es el lugar donde convergen todas las erosiones anteriores. Desgaste, mando, confianza, cálculo, propaganda futura, porque una vez que algunos crucen por allí o se orienten hacia allí, Roma podrá contar la historia como quiera. La batalla, sin embargo, ya habrá dicho algo más simple y más brutal, que no todos seguían luchando por el mismo final, y en una guerra entre romanos, eso basta para que el resultado militar se convierta en destino político. Acción no devora la república en un solo golpe. La empieza a tragar cuando una brecha deja de ser un fallo y se vuelve una salida que demasiados hombres reconocen al mismo tiempo. Dicen que la batalla se decidió cuando una flota empezó a huir. No, se decidió en el segundo exacto en que esa huida dejó de parecer impensable para los que todavía seguían remando. Hasta entonces, incluso dentro del desorden, aún quedaba una ficción útil, que los huecos podían cerrarse, que los retrasos seguían siendo retrasos y no otra cosa, que cada maniobra incómoda formaba parte de una lucha todavía orientada hacia una misma victoria. Esa ficción sostiene a los hombres más de lo que sostienen los discursos. Les permite seguir entrando al agua con el remo, seguir levantando el escudo, seguir creyendo que el barco vecino continúa peleando el mismo día que ellos. Luego la ficción se rompe, no con un grito, con una dirección. A media mañana el combate ya no tiene la forma limpia que imaginan los relatos posteriores. Las líneas no son líneas, son grupos de naves que todavía se reconocen como parte de algo común, pero cada vez con más esfuerzo. Hay humo bajo, olor a madera castigada, proyectiles clavados en tablones que siguen vibrando como si el golpe no hubiera terminado de llegar. En una cubierta de Antonio, un soldado escupe una astilla mezclada con sangre y, antes de incorporarse del todo, mira a estribor para encontrar la nave que debería estar allí. La encuentra más lejos. Esa distancia le entra en el cuerpo antes que cualquier orden. Lo que viene después ocurre deprisa y, sin embargo, no parece súbito para quienes lo viven. Más bien parece la confirmación de algo que llevaba demasiado tiempo preparándose. Una parte de la formación egipcia, guardada atrás durante el choque, deja de esperar. Las velas suben, no con torpeza, no con pánico, no como último recurso improvisado, sino con la seguridad de una maniobra que no nace en ese segundo, aunque solo en ese segundo se haga visible para todos. Ese detalle cambia la batalla, porque una vela izada en mitad de ese combate no es solo tela contra el viento, es una declaración material. Dice que alguien ya no está midiendo únicamente cómo resistir el siguiente golpe, sino cómo atravesar el espacio que acaba de abrirse y salir vivo de la mañana. Dice, además, algo todavía más corrosivo para el resto, que esa posibilidad no pertenece ya al campo de las conjeturas, está delante de los ojos, y cuando una posibilidad se vuelve visible sobre cubierta, deja de ser idea, empieza a gobernar decisiones. Cleopatra pesa aquí de una manera distinta a como pesaba en Roma. En la propaganda era un nombre útil, una figura con la que vestir la guerra de otra cosa. En el agua es una presencia de otro tipo, una voluntad que no discute en público, no explica, no pide permiso a la batalla para existir. Su escuadrón
no mira el caos como lo miran los demás, lo lee, lo mide, y cuando advierte que el mar abierto ya no es promesa sino paso, actúa con la rapidez de quien entiende que un hueco en combate no se hereda, se toma o se pierde. Eso es lo más duro de este momento. No que unos pocos elijan escapar, sino que lo hagan con una claridad que deja al resto encerrado en otra velocidad. Desde la línea de Antonio, la maniobra se ve primero como una rareza, una corrección extraña, un ángulo distinto, luego como algo imposible de confundir. Las naves egipcias avanzan hacia el agua abierta y no hacia el punto de contacto. Un oficial tarda un instante en comprenderlo porque, para comprenderlo, tiene que aceptar algo que hasta entonces todavía rechazaba, que una parte de la fuerza ya no está calculando cómo ganar esta batalla, sino cómo atravesarla. En un banco de remos, un muchacho deja entrar el agua tarde al oír el cambio de gritos. El veterano a su lado no se vuelve enseguida. Sigue marcando el ritmo 2 golpes más, quizá por hábito, quizá porque sabe que el peor segundo de una derrota es aquel en que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Cuando por fin gira, no mira al enemigo, mira las velas, después baja la vista y sigue remando. Esa es la clase de herida que deja esta parte de Accio, no el gran héroe abatido, no el discurso roto, sino un hombre que ha comprendido y aún así tiene que seguir obedeciendo dentro de una batalla que ya no significa lo mismo para todos. Antonio llega entonces al punto del que ya no se vuelve intacto. Durante horas ha tenido delante el problema militar, Agripa, los ángulos, el castigo en los bordes, la imposibilidad de fijar una pelea favorable, pero ahora el problema cambia de forma. Ya no se trata solo de sostener una línea, se trata de decidir si su destino político sigue unido al conjunto que aún combate o a la parte que todavía puede abrir mar. Esa elección destruye incluso antes de ejecutarse, porque un comandante puede sobrevivir a una mala jornada. Lo que rara vez sobrevive es el instante en que sus hombres descubren que él está mirando otro final. Por eso, el momento decisivo no es espectacular. No necesita serlo. No exige un gran discurso de despedida, ni un gesto teatral visible para todos. Basta con que Antonio vea salir las naves egipcias, comprenda lo que significa ese movimiento y deje de resistirse a una decisión que quizá ya llevaba demasiado tiempo formando parte del combate. Lo que hasta entonces era tensión entre dos futuros se resuelve de golpe y, en cuanto se resuelve para él, empieza a resolverse para los demás. Porque la batalla todavía sigue, sí, pero ya ha perdido el privilegio de ser el único centro de gravedad. Ahora existe otra fuerza tirando de todo. La noticia muda de que hay un grupo que ya ha elegido. La línea que queda no se deshace al instante. De hecho, aguanta todavía con una fidelidad terrible, pero aguanta como combaten los que han sido dejados atrás, con valor, con rabia, con costumbre, quizá incluso con esperanza residual, aunque ya dentro de una estructura a la que le han arrancado la finalidad común. Antonio sale, y ese verbo, tan simple, es una de las condenas de Accio. Sale no solo de una posición naval, sale del tipo de jefatura que una parte de su gente todavía necesitaba que encarnara. Sale del interior de la batalla mientras otros continúan peleándola. Sale del marco en que aún podía parecer el hombre que sostenía una guerra, y entra en otro, donde empieza a aparecer el hombre que ha elegido sobrevivir a ella. Eso es lo que el resto entiende, aunque nadie lo formule así en medio del ruido. En una nave que sigue trabada cerca del centro, un infante levanta el escudo cuando cae otra lluvia de proyectiles. A su izquierda, un compañero señala algo mar adentro con la boca abierta, como si quisiera nombrarlo y no encontrara palabra. El primero no gira enseguida. Tiene miedo de girar y confirmar. Cuando al fin lo hace, ya no ve una posibilidad, ve una ausencia empezando. A partir de ahí, todo se vuelve más cruel porque ya no depende solo del acero o del timón. Depende de la interpretación. Una orden sigue bajando por cubierta, pero ahora cada hombre la recibe atravesada por otra pregunta. Si los de arriba siguen luchando por lo mismo que él, ese veneno tarda segundos en extenderse y, sin embargo, hace más daño que muchos golpes limpios. Donde antes había esfuerzo compartido, aparece cálculo. Donde antes había espera, aparece lectura. Donde antes se obedecía dentro de una forma,
Ahora se obedece midiendo si esa forma todavía merece durar. Agripa no necesita inventar nada nuevo en ese instante. Le basta con persistir. Sus naves siguen presionando donde encuentran respuesta tardía. Y la flota de Antonio, privada ya de una finalidad única, empieza a parecerse a esas construcciones grandes que continúan en pie un rato después de haber perdido la pieza que les daba reparto de cargas. Desde fuera aún impresionan, desde dentro ya trabajan mal, y entonces la salida deja de ser de unos pocos, se convierte en noticia para todos. No todos pueden imitarla, no todos tienen el espacio, la posición o la velocidad. Precisamente por eso resulta más destructiva, porque la visión del paso abierto no libera a la mayoría, la divide de sí misma. Los que aún combaten entienden demasiado tarde que la batalla ya produce dos clases de hombres, los que atraviesan y los que se quedan dando al acto de permanecer una dignidad que el mando acaba de abandonar. Esa es la fractura real de Accio, no solo militar, moral. Una república que llevaba años matándose a sí misma en nombre de la legalidad, la costumbre, la venganza, y el orden llega aquí a una forma más desnuda de verdad. El poder pertenece, al final, a quien consigue salir con vida y contar después lo ocurrido en un idioma útil. Los que siguen peleando en la línea de Antonio todavía no lo saben del todo, pero ya están entrando en la versión de la historia que otros escribirán por ellos. Y Antonio, una vez a bordo con Cleopatra, no encuentra de inmediato un nuevo papel que lo salve de lo que acaba de hacer. Plutarco conserva una imagen que vale más que muchas tesis, no un general dando órdenes sobre el futuro, sino un hombre solo en la proa, en silencio, con la cabeza entre las manos. Esa postura no explica toda la batalla, pero la condena. Resume la distancia brutal entre el instante de decisión y el peso que llega después. Resume también el precio íntimo de una salida que en términos estratégicos puede leerse como maniobra y en términos humanos ya sabe a abandono. Por eso esta parte no trata simplemente de una fuga, trata del segundo en que un combate todavía disputado deja de pertenecer por completo a quienes lo siguen librando. Trata de cómo una posibilidad largamente sembrada se vuelve acto, y de cómo, en el momento mismo en que unos pocos cruzan el agua abierta, los muchos que quedan atrás entienden sin necesidad de explicaciones que ya no están muriendo por la misma clase de final. Dicen que una batalla termina cuando deja de oírse el choque. En Accio, lo peor empieza cuando vuelve a oírse la voz humana, no la del heroísmo, no la del desafío, la voz de las órdenes dichas ya sin prisa, como si el resultado hubiera cruzado una puerta invisible y a partir de ahí solo quedara clasificarlo. El mar después de la ruptura no parece escenario de gloria, parece un sitio usado. Hay humo bajo sobre el agua, remos sueltos que giran sin dirección, pedazos de madera ennegrecida golpeando unos contra otros con un sonido hueco y casi doméstico. La espuma ya no salta como durante el choque, se ensucia. En una cubierta tomada, un centurión derrotado mantiene la mano cerrada sobre el cuero vacío de su cinturón, como si todavía colgara de allí la espada. Un soldado de Octavio intenta apartarle los dedos para registrarlo y no puede al primer tirón. Tiene que hacerlo uno por uno. El centurión no se resiste de verdad, pero tampoco ayuda. Así empieza el nuevo orden, no con una gran proclamación, con una mano que no quiere abrirse y, al final, se abre igual. Los barcos de Agripa ya no persiguen a ciegas, eligen, separan a los que todavía pueden rendirse de los que ya no tienen gobierno ni salida, rodean cascos averiados, cortan retiradas tardías, ofrecen sumisión cuando todavía vale más capturar que hundir. La trompeta ya no manda cargar, manda otra cosa, alto, entrega, recuento. A algunos les salvan la vida justo por eso, a otros les queda demasiado tarde. En las cubiertas capturadas, la derrota pierde de golpe toda épica. Desarman, apartan escudos, registran anillos, bolsas, insignias, herramientas. Un prisionero recibe agua,
Bebe con demasiada ansiedad y tose sobre sus propios pies. Otro sigue mirando el lugar del horizonte por donde han desaparecido las naves que sí lograron salir, como si esperar un poco más pudiera devolverlas. Pero ya no hay nada que mirar allí. Solo mar abierto y la certeza humillante de haber sobrevivido del lado que ya no decide nada. Eso es lo que Octavio necesita más que una carnicería, no una destrucción ciega, sino una victoria utilizable, que deje barcos, que deje oficiales, que deje prisioneros, que deje material para convertir el enemigo roto en prueba visible de autoridad. La batalla, desde ese momento, empieza a cambiar de sustancia. Sigue oliendo a sal, humo y sangre seca. Sí, pero ya entra otra cosa. Administración, hombres apartados por rango, equipo amontonado, nombres preguntados, repetidos, anotados. El caos no desaparece, se reorganiza, y esa reorganización vale casi tanto como el triunfo táctico, porque es lo que permite que la fuerza vencedora empiece a parecer no solo más fuerte, sino más apta para gobernar. En tierra, mientras tanto, el ejército de Antonio espera noticias con esa quietud falsa, que solo existe cuando casi todos sospechan la respuesta, pero nadie quiere decirla primero. Algunos hombres se ocupan en tareas inútiles para no quedarse a solas con la espera. Uno remienda una correa sana, otro limpia una hoja que ya estaba limpia. Cerca de un fuego bajo, un veterano parte un pan duro en dos, mastica una sola vez y se queda así, sin terminar el bocado, cuando ve acercarse al mensajero. No traga, no pregunta, solo se queda inmóvil con el trozo de pan en la boca, como un hombre al que el cuerpo se le ha adelantado al informe. Luego llegan las palabras. Antonio se ha ido. Cleopatra ha salido hacia el sur. La flota ya no sostiene la campaña. El oficial que recibe el mensaje lo lee completo y vuelve al principio. No porque no lo entienda, sino porque la segunda lectura ya obliga a pensar en otra clase de asuntos. No valor, no maniobra, no gloria, comida, agua, ruta, pago, mando. ¿Qué unidad permanecerá? ¿Qué unidad se irá antes del amanecer? ¿Qué general conserva todavía suficiente autoridad como para dar una orden y no oír, detrás del saludo, la duda? Ahí empieza la verdadera descomposición, no en el campo de batalla, en el cálculo. ¿Cuánto queda de grano? ¿Cuánto tarda en faltar? ¿Qué camino sigue abierto? ¿Quién aún jura obediencia? ¿Quién obedece solo hasta encontrar una oferta mejor? Una fuerza armada puede aguantar miedo, cansancio y sangre durante más tiempo del que uno imagina. Lo que rara vez soporta es quedarse sin futuro compartido. En cuanto los hombres sienten que la campaña ya no avanza hacia una posibilidad real, la disciplina cambia de naturaleza. Sigue existiendo un rato, pero ya no como convicción, sino como costumbre, y la costumbre empieza a deshilacharse en conversaciones cortas, ausencias discretas, acuerdos hechos en voz baja, silencios demasiado largos cuando alguien pregunta quién manda ahora. Octavio entiende enseguida que su trabajo no ha terminado en el agua. Ganar no basta. Hace falta que la victoria llegue a Roma con una forma que pueda obedecerse sin demasiado pudor. Por eso no presenta Accio como un episodio más de la larga enfermedad civil de la República, sino como el cierre necesario de un desorden intolerable. No necesita repetir demasiado. El momento ya trabaja por él. Le basta con fijar unas pocas palabras útiles y dejar que circulen. Paz, salvación, orden, defensa de Roma. Palabras limpias para cubrir un hecho sucio y eficaz. Muchos quieren oírlas, no porque sean ingenuos, sino porque están cansados, y una ciudad agotada acepta con rapidez el idioma que le permite llamar remedio a la concentración del poder. Ahí está el verdadero talento de Octavio después de Accio. No solo vencer, sino hacer que la obediencia empiece a parecer alivio. Mientras tanto, Antonio y Cleopatra conservan algo que todavía da miedo desde lejos. Egipto, no como decorado exótico, no como emblema, como reserva real, el último cuarto de la casa donde todavía hay pan, oro y puertas que cerrar. Allí siguen existiendo barcos, dinero, corte, almacenes, tiempo comprado con riqueza. Allí todavía puede pagarse una lealtad, abastecer una resistencia, sostener una apariencia de poder que en cualquier otro lugar se habría vuelto humo de inmediato. Por eso, Egipto importa tanto, y por eso, al mismo tiempo, ya no basta. Después de Accio, lo que Antonio y Cleopatra han salvado
impresiona a la vista, pero trabaja peor de lo que parece. Conservan recursos, han perdido contagio, todavía tienen con qué resistir, ya no tienen la misma capacidad de convencer al mundo de que esa resistencia puede cambiar el desenlace. Eso es mortal, porque en las guerras de este tipo el oro compra soldados, pero la expectativa compra el resto, y la expectativa ya se ha movido. No hace falta que todos amen a Octavio, basta con que empiecen a apostar por él. No hace falta que crean en un orden nuevo, basta con que sientan hacia dónde cae el peso. A partir de ahí, los mensajes viajan más rápido al campamento correcto. Los indecisos se vuelven prudentes. Las sumisiones dejan de parecer traición y empiezan a parecer inteligencia. Un nombre se repite más que los demás en cartas, informes, juramentos, cuentas. Luego, vuelve a aparecer. Después ya no parece una novedad, sino el centro natural alrededor del cual deben reacomodarse los supervivientes. En una nave capturada, uno de los marineros de Antonio observa a los hombres de Octavio separar objetos y personas con una calma casi ofensiva. Había imaginado que, después de una batalla así, oiría insultos, celebraciones, discusiones sobre culpa o grandeza. No oye nada de eso. Oye números, ve montones, ve tablillas, ve una mano mojando el cálamo y anotando nombres como si todo lo ocurrido esa mañana pudiera reducirse, al final, a una columna bien llevada. Entonces entiende algo peor que la derrota. Entiende que lo sucedido ya no se está discutiendo, se está registrando. Y cuando una guerra entra en esa fase, el resultado se vuelve mucho más difícil de deshacer. Antonio y Cleopatra todavía tienen Egipto, riqueza, corte, restos de prestigio y capacidad material para prolongar el conflicto. Lo que ya no tienen es aquello que decide cuántos seguirán arriesgándose por ellos, la creencia general de que aún son el futuro posible y no el pasado que tarda en admitirlo. Por eso Accio no cierra toda la historia, hace algo más importante, decide quién tendrá el derecho de cerrarla, de nombrarla y de convertir su violencia en un orden que otros aceptarán, porque ya no les queda fuerza para preferir el caos. Dicen que Antonio y Cleopatra perdieron en Accio. Lo que perdieron allí fue algo peor que una batalla. Perdieron la capacidad de hacer volver al mundo. Después de Accio todavía quedan barcos, oro, patios llenos de movimiento, oficiales que saludan, escribas que anotan, guardias en sus puestos. Desde lejos, Egipto sigue pareciendo un refugio capaz de sostener otra campaña, pero al acercarse se percibe algo distinto. No el derrumbe, todavía no, sino esa clase de prudencia que aparece primero en los cuerpos antes que en las órdenes. Antonio cruza un corredor del palacio y un sirviente se aparta un paso antes de tiempo. Un guardia endereza la lanza con una rapidez casi culpable. Nadie ha mandado ese gesto. Nadie necesita mandarlo. El palacio ya está aprendiendo a sobrevivir a otra autoridad. Eso es lo que vuelve tan cruel este tramo final. No que falten recursos de inmediato. Es que la obediencia empieza a imaginarse en otra dirección. Antonio intenta resistir con lo que todavía le queda. Voz, rango, costumbre de mando, restos de prestigio que durante años bastaron para mover hombres y ciudades. Reúne, inspecciona, corrige, exige exactitud. En un patio blanco de sol, una cohorte espera una orden de giro. La arena devuelve la luz con violencia. Un oficial repite la instrucción. El eco sale limpio. La respuesta: no. Los hombres cumplen, pero hay un retraso mínimo. Un latido apenas, lo bastante pequeño para que nadie pueda castigarlo y lo bastante claro para que todos lo sientan. Eso no parece ruina, ya lo es, porque una fuerza puede seguir armada mucho después de haber empezado a perder fe en su propio mañana. Los escudos siguen ahí, las pagas aún pueden prometerse, las patrullas todavía salen. Lo que no vuelve es la antigua relación entre orden y confianza. Cada espera se alarga un poco, cada silencio pesa más, cada mirada lateral pregunta, sin decirlo, ¿quién será el primero en aceptar que el tiempo ya ha cambiado de dueño? Cleopatra entiende antes que muchos que el problema ya no es ganar, es conservar margen. Por eso piensa en puertos, cartas, tesoro, rutas, puertas que aún no se han cerrado del todo.
No busca una gran inversión del destino. Busca espacio respirable dentro de un mundo que se estrecha. Envía mensajes. Espera respuestas. Algunas llegan tarde, otras llegan correctas pero vacías. Otras traen una cortesía nueva, una blandura peligrosa, como si quienes escriben ya estuvieran ensayando el tono con que hablarán al vencedor. Ahí está la herida real de Egipto después de Accio, no en la pobreza, sino en la contaminación de todas las decisiones. El oro sigue siendo oro, el grano sigue siendo grano, los arsenales siguen llenos, pero cada recurso trabaja ahora bajo una sospecha distinta, la de estar sosteniendo no un futuro, sino una prórroga. Octavio lo entiende perfectamente y por eso no necesita precipitarse. Su avance pesa menos por la velocidad que por la forma. Reúne apoyos. Deja que la noticia desgaste por él. Permite que la aritmética haga el trabajo sucio. Cada ciudad, cada oficial, cada mercader importante empieza a repetir la misma cuenta en privado. ¿Quién puede pagar más tiempo? ¿Quién puede proteger mejor? ¿Quién seguirá aquí dentro de unos meses? Las respuestas no se anuncian en público, se acumulan. Y cuando suficientes hombres llegan al mismo cálculo, el mundo cambia aunque sus edificios todavía no lo sepan. Por eso el aislamiento de Antonio y Cleopatra no empieza con una muralla tomada. Empieza con detalles más fríos, una respuesta que tarda demasiado, un aliado que promete sin comprometer nada, un mensajero que trae presentes donde antes habrían llegado tropas, un sacerdote que cambia apenas una fórmula para no comprometer el día siguiente. La ciudad sigue en pie, pero ya hay gente viviendo dentro de otro resultado. Ese es el verdadero incendio de esta última parte. No una gran escena de caos, sino el momento en que todo sigue funcionando y, sin embargo, ya trabaja para otro dueño. El puerto abre y cierra, los escribas mojan el cálamo, los establos reciben forraje, las cocinas siguen repartiendo pan, pero cada acto cotidiano empieza a desprenderse del mando que todavía lo preside. El régimen no cae de golpe, se va vaciando por dentro mientras conserva, durante unas semanas o unos meses, su aspecto completo. Antonio intenta sostenerlo con voluntad. A veces la voluntad todavía impresiona. Ya no basta. Un oficial habla de resistencia ante un grupo reducido. Habla de honor, de posición, de lo que todavía puede hacerse. Al terminar, nadie lo contradice. Eso sería más fácil. Lo peor es que nadie responde enseguida. Los hombres bajan los ojos. Mueven el peso de un pie a otro, miran el suelo calentado por el sol. En ese silencio no hay motín. Hay algo más mortal, la ausencia de impulso. La sensación de que la orden puede cumplirse, sí, pero ya no encender nada. Entonces el final empieza a acercarse con pasos de oficina. Puertas que se cierran con demasiado cuidado. Cajas que se cuentan 2 veces. Guardias que siguen custodiando, pero ya sin mirar de frente. Escribas que preparan fórmulas nuevas antes de que nadie se las pida. Y cuando por fin llega el derrumbe, no trae sorpresa, trae confirmación. Lo que en Accio fue apertura en el agua, aquí se convierte en una certeza de piedra, papel y metal. Egipto ya no funciona como base de una alternativa. Empieza a funcionar como botín futuro, como reserva próxima del orden que viene. Su grano, su tesoro, sus puertos, sus ingresos dejan de ser el sostén de una resistencia y empiezan a proyectarse en la mente de todos hacia el hombre que sabrá reclamarlos. Eso es lo que Octavio gana de verdad. No solo una campaña, la administración del después. Puede conservar palabras antiguas, senado, magistraturas, honores, ley, mientras vacía por dentro la posibilidad de que alguien vuelva a disputar el centro. Roma seguirá usando nombres viejos. La realidad, en cambio, ya no volverá a repartirse del mismo modo. Y el símbolo más cruel de ese cambio no aparece en una gran sala, ni bajo una estatua, ni en la escena magnífica que luego preferirán los relatos. Aparece en un almacén, cerca del puerto, en una nave de piedra donde se guardan cuentas y reservas. Un administrador egipcio observa varias ánforas de grano alineadas contra el muro. Durante años esas marcas significaron abastecimiento para una corte soberana, para una flota propia,
para una guerra que todavía podía elegir sus tiempos. Ahora hay soldados mirando. Hay un escriba con la tablilla abierta. Hay cera calentándose en una cucharilla pequeña. El hombre sostiene el sello un instante sobre la cera blanda. Duda, no porque ignore lo que debe hacer, porque sabe perfectamente lo que significa. Luego baja la mano y presiona. La marca entra redonda, limpia, irreversible. Nadie grita. Nadie corre, nadie llora, pero ahí está el final. No cuando cae el último hombre, no cuando se vacía el último cofre, cuando el grano del Nilo deja de esperar órdenes de una casa y empieza a obedecer, en silencio, al mundo que la ha sustituido. Eso fue Accio al final, no la batalla más sangrienta de Roma, no el choque más espectacular, la hora en que una salida mal cerrada en el mar terminó reescribiendo quién podía reunir dinero, barcos, tiempo y obediencia sobre toda la cuenca. La República no desapareció en una sola jornada, se quedó sin regreso cuando suficientes hombres entendieron, primero en el agua y luego en tierra, que el futuro ya no necesitaba pedir permiso para cambiar de manos.